Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Tenemos un tema que estoy absolutamente segura, va a generar un torbellino de conversaciones, algo que ha mantenido en vilo a no solo a los devotos seguidores de la farándula turca, sino a un público mucho más amplio. Hoy nos adentraremos en las profundidades de ***, la verdad sobre la reconciliación de Demet Özdemir con Can Yaman, al descubierto ***. Sí, han escuchado correctamente. Esa pareja que con su química innegable nos robó el aliento en la pantalla, nos hizo suspirar hasta el amanecer y soñar con romances de telenovela, y cuyo potencial regreso ha desatado una tormenta de rumores, va a ser el eje de nuestra discusión. Si disfrutan de estar a la vanguardia de todo lo que sucede en el deslumbrante mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de estas duplas que establecen tendencias y capturan la imaginación colectiva, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de suscripción que ven flotando por ahí, y a que activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y análisis. Prepárense porque vamos a empezar esta fascinante indagación. Cuando los nombres de Demet Özdemir y Can Yaman resuenan juntos, es prácticamente imposible no evocar las icónicas imágenes de ***, Erkencikus, ***, o como la conocemos en muchos rincones del mundo, ***, pájaro soñador, ***. Esa química que era palpable, casi eléctrica, esas miradas que decían más que 1000 palabras, ese romance que parecía trascender los límites de la pantalla y encontrar un hogar directo en nuestros corazones. Desde el momento en que compartieron protagonismo en esta serie que se convirtió en un fenómeno global, la trayectoria de ambos experimentó un giro monumental. Pasaron de ser talentosos actores a convertirse en ídolos adorados a nivel mundial, y la prensa, desde los medios más serios hasta los más ávidos de sensacionalismo, se volcó sobre ellos con una intensidad sin precedentes. Y como era de esperar, el foco principal de interés para sus legiones de fanáticos era, sin duda, su vida personal. Los rumores se propagaron como la pólvora, las especulaciones se tejieron a diario, se confirmaron relaciones para luego, inevitablemente, anunciar separaciones. Fue un constante vaivén de noticias que mantuvo a todos los observadores al borde de sus asientos, expectantes ante cada nuevo desarrollo. Can Yaman con su carisma arrollador y un ascenso meteórico hacia la fama internacional que dejó a muchos asombrados, y Demet Özdemir, con su talento innato y una belleza deslumbrante que cautivaba a primera vista, parecían, a ojos de muchos, la pareja perfecta. Su relación, una vez que se hizo pública, se convirtió en un acontecimiento de proporciones épicas. Las redes sociales explotaron en un frenesí de comentarios y reacciones, las revistas más prestigiosas les dedicaron sus portadas principales, y cada aparición conjunta, por mínima que fuera, era analizada hasta el más mínimo detalle. Parecía que estábamos presenciando el inicio de una historia digna de un cuento de hadas, de esas narrativas románticas que tanto nos cautivan y nos permiten evadirnos de la realidad. Sin embargo, como es una constante en el intrincado y a menudo implacable mundo del estrellato, las cosas raramente son tan sencillas ni tan idílicas como parecen desde fuera. Las presiones inherentes a la fama, las agendas de trabajo desmesuradamente apretadas, la constante exposición a los implacables focos de los medios de comunicación, todo esto puede pasar una factura considerable en cualquier aspecto de la vida, y especialmente en las relaciones personales. Y así sucedió. Tras un periodo de relación que muchos recordarán como un tiempo de aparente felicidad y armonía, llegó la devastadora noticia de su ruptura. Para muchos de sus seguidores, este desenlace fue un verdadero golpe, un y se acabó rotundo que dejó un sabor amargo y melancólico. Las razones oficiales, como es habitual en estos casos, se mantuvieron envueltas en un halo de misterio, a menudo reducidas a eufemismos como diferencias irreconciliables o caminos que han tomado rumbos distintos, frases que en la mayoría de las ocasiones sirven para ocultar una compleja red de realidades, matices y conflictos subyacentes. Pero lo verdaderamente fascinante y lo que nos ha traído a este punto de análisis hoy, es el hecho de que los rumores sobre una posible reconciliación nunca llegaron a desvanecerse por completo. Es como si una parte significativa de sus admiradores, y quizás también de la prensa especializada, se negara a aceptar el final de esa historia que tanto les había cautivado. Y a veces estas negaciones colectivas, o simplemente un tenue resquicio de esperanza, pueden llegar a tener un eco sorprendentemente fuerte en la realidad. En los últimos meses hemos sido testigos de una serie de señales, gestos sutiles, coincidencias que aunque aparentemente insignificantes han avivado considerablemente la llama de la especulación.
En primer lugar, debemos destacar las numerosas ** indirectas en redes sociales ** que han surgido. Hemos visto publicaciones con fondos visualmente similares, menciones veladas a momentos o experiencias compartidas en el pasado, o simplemente el hecho, a menudo notorio, de que ambos se encontraran en los mismos eventos o ciudades. Si bien es cierto que en el mundo normal, estas podrían ser consideradas meras casualidades, cuando se trata de celebridades de este calibre, cuyas vidas son escrutadas con lupa, la coincidencia rara vez pasa desapercibida. Los seguidores más observadores, esos apasionados detectives de la crónica social, comenzaron a hilar estos eventos, a unir los puntos sueltos. Y así, la teoría de una posible reconciliación empezó a ganar una tracción considerable, a tomar una forma más definida. Posteriormente hicieron aparición ** testimonios de personas cercanas ** amigos en común, o incluso personal de producción de proyectos en los que ambos han participado o podrían llegar a colaborar en el futuro. Estas voces, que a menudo optan por el anonimato para evitar complicaciones, han alimentado aún más el fuego de las especulaciones. Se hablaba de encuentros casuales, de conversaciones que tras un tiempo de silencio, habían sido retomadas, de una amistad que en realidad, nunca se había roto por completo y que quizás estaba experimentando una lenta pero segura evolución hacia algo más profundo. Y aquí es donde la trama se vuelve verdaderamente intrigante. ¿Qué hay de cierto en todo este cúmulo de informaciones y suposiciones? ¿Es simplemente la poderosa magia de la nostalgia la que nos impulsa a desear verlos juntos de nuevo, o existe una base sólida y tangible detrás de todos estos insistentes rumores? Vamos a intentar desgranar algunas de las pistas más relevantes que han salido a la luz pública y que apuntan en una u otra dirección. Por un lado, tenemos la versión que sostiene que ** ambos han madurado significativamente ** desde su última relación. El tiempo que han pasado separados, inmersos en sus respectivas carreras y vidas personales, les habría servido para reflexionar, para crecer a nivel individual y quizás para darse cuenta de que lo que compartieron fue algo verdaderamente especial y que valía la pena intentarlo de nuevo, pero desde una perspectiva mucho más madura, con un bagaje de experiencias y con una mayor capacidad para gestionar las presiones externas. Se comenta que ambos se encuentran actualmente en ** momentos vitales diferentes **. The Method Man ha continuado consolidando su ya impresionante carrera, participando en proyectos de gran éxito que han demostrado su versatilidad y su talento actoral. Por su parte, Can Yaman ha seguido con su ambiciosa expansión internacional, conquistando nuevas audiencias en países como Italia y explorando incluso facetas novedosas en su ya multifacética carrera. Algunos de estos ** testimonios cercanos ** sugieren que la ruptura inicial se debió, en gran medida, a las exigencias extremas de sus carreras y a la presión mediática, a menudo insoportable, a la que estaban sometidos. Al encontrarse ambos en la cúspide de la fama, cada paso que daban era escrutado con una lupa, y esto, sin duda alguna, puede ser un factor abrumador y destructivo para cualquier tipo de relación. Ahora, con sus carreras firmemente establecidas y con un mayor control sobre su exposición pública, es posible que hayan encontrado un equilibrio, una forma más saludable de manejar la atención mediática, y que esto les permita explorar una relación de pareja nuevamente con una base más sólida. Otro punto crucial que debemos considerar es la ** frecuencia con la que se les ha visto coincidir, ** en eventos sociales y, según algunos susurros, incluso en reuniones privadas. Aunque ninguno de los dos ha emitido una confirmación directa sobre un reencuentro romántico, estas apariciones conjuntas, incluso si se presentan bajo el paraguas de la amistad, son interpretadas por una gran cantidad de personas como una señal sumamente positiva y alentadora. Es innegable que la chispa entre ellos existió de manera poderosa, y para aquellos que vivieron esa historia tan intensa a través de la pantalla y de las noticias, verlos juntos, aunque sea en un contexto de cordialidad amistosa, ya es un motivo suficiente para la ilusión y la esperanza. También hemos sido testigos de un notable ** cambio en la forma en que se refieren el uno al otro ** en entrevistas, en declaraciones públicas o en sus respectivas plataformas de redes sociales en comparación con el pasado. Han sido consistentemente más respetuosos, notablemente más amables, y en ocasiones, han proferido palabras de admiración mutua que denotan un aprecio genuino. Esto, si bien no constituye una confesión explícita de amor, demuestra fehacientemente que la relación entre ellos no terminó en malos términos, y que, como mínimo, existe un aprecio sincero y un profundo respeto, tanto a nivel profesional como personal.
Y ese respeto es, sin lugar a dudas, la base ideal sobre la cual se puede construir cualquier tipo de relación significativa, ya sea de amistad duradera o algo mucho más íntimo y profundo. Ahora llegamos a la pregunta que todos se hacen, la pregunta del millón, han vuelto, la verdad absoluta, la verdad que trasciende las especulaciones, es que en este preciso instante no existe una confirmación oficial de que hayan retomado su relación romántica. Los representantes de ambos suelen ser extremadamente cautelosos y herméticos con este tipo de información confidencial, y es muy probable que si realmente hay algo entre ellos, prefieran mantenerlo en la esfera privada por un tiempo, lejos del escrutinio público y de las inevitables especulaciones. Sin embargo, las pistas que han emergido son tantas y tan variadas, y la intensidad de los rumores es tan elevada, que resulta verdaderamente difícil, si no imposible, ignorar la posibilidad. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza es que la conexión entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo palpable para el público. Su química en Erkencicus fue tan icónica, tan poderosa, que ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los televidentes. Y es completamente natural que los fans, que se entregaron emocionalmente a esa historia, deseen fervientemente revivir esa magia que los cautivó. A veces la realidad supera con creces la ficción, y otras veces, es la propia ficción la que tiene la capacidad de inspirar y moldear la realidad. En este caso particular, parece que una fascinante mezcla de ambas dinámicas podría estar en juego. Podemos imaginar que si en efecto decidieran darse una segunda oportunidad en el terreno romántico, lo harían con una precaución mucho mayor que en su anterior relación. Ambos son plenamente conscientes de las exigencias y los desafíos que implica estar constantemente bajo el implacable foco de los medios de comunicación, y saben perfectamente lo que significa tener una relación expuesta públicamente. Por lo tanto, si están intentando algo nuevo o retomando lo anterior, es muy probable que su principal objetivo sea protegerlo mantenerlo alejado del ruido mediático y de las constantes especulaciones, al menos hasta que estén completamente seguros de que se trata de algo sólido y duradero. Lo cierto es que para los miles y miles de seguidores incondicionales de Demet Özdemir y Can Yaman, cada pequeño indicio, cada fugaz señal, se convierte en un motivo de alegría, de esperanza e incluso de celebración. Y eso, amigos míos, es precisamente una parte fundamental de la magia inherente al mundo del espectáculo. Nos permite soñar despiertos, nos permite ilusionarnos con historias que trascienden la pantalla, y nos mantiene, sin duda alguna, entretenidos y expectantes. Para concluir nuestro análisis de hoy, ¿la verdad sobre su reconciliación está completamente al descubierto? Quizás no en su totalidad. Aún persiste un velo de misterio, una capa de incertidumbre, y es precisamente esa ambigüedad lo que hace que esta historia sea tan cautivadora y genere tanto interés. Lo que sí sabemos con una gran dosis de certeza es que existe una conexión fuerte y duradera entre ellos una que ha logrado perdurar a lo largo del tiempo, y que las señales de un posible acercamiento, ya sea romántico o de amistad profunda, son cada vez más evidentes y difíciles de ignorar. Si vuelven a ser pareja o si simplemente están cultivando una amistad más íntima y significativa, el tiempo, como suele decirse, será el único juez. Lo más importante y digno de celebrar, es que tanto Demet como Can continúan avanzando con determinación en sus exitosas carreras, cosechando triunfos y deleitándonos constantemente con su inmenso talento. Y ahora, la palabra es suya. ¿Qué opinan ustedes sobre todo este fascinante entramado? ¿Creen que Demet y Can han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una relación romántica? Les invito encarecidamente a que compartan sus opiniones, sus teorías más audaces y sus predicciones en la sección de comentarios que encuentran justo aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo y desean recibir más contenido de este tipo, análisis en profundidad y revelaciones del mundo del espectáculo, no olviden dedicarle un generoso me gusta a este vídeo. Compártanlo sin dudar con sus amigos y familiares que también sean fervientes fanáticos de la farándula turca y de las historias que nos roban el corazón. Y lo más crucial, si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para asegurarse de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones exhaustivas y revelaciones exclusivas. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta apasionante indagación.
Nos vemos en nuestro próximo vídeo, cargado de más sorpresas y análisis. Hasta pronto.